Yo voy a Hay varios comenzar, temas, sí, perdón. sí, sí, voy a comenzar un poco desde la última pregunta. Ok, Sí, la ley de bosque, ¿no es cierto?, siempre ha estado llegando un porcentaje menor del que estaba previsto en la ley. Cuando inició la ley de bosque, cuando fueron los porcentajes más altos que recibió la provincia, estábamos hablando de alrededor de un 30%. Paulatinamente, desde esa época, ¿no es cierto?, ha ido llegando cada vez un porcentaje menor, ha ido bajando al 16, después al 8, al 4, y bueno, en el último presupuesto estaría previsto para 2022 un 3% del fondo. Hay un informe, ¿no es cierto?, además de algunos informes que se han elaborado desde la Secretaría y del Gobierno, que se ha llevado a las distintas áreas legislativas para informar que cuando se vaya a aprobar el presupuesto se tenga en consideración reclamar sobre estos fondos. Hay un informe también de la Fundación Vida Silvestre que es muy sí. completo y es muy interesante, ¿no es cierto?, que explica un poco la situación. Acá se van dando una serie de situaciones. Hay provincias que han ido recibiendo fondos y se han ido atrasando con las rendiciones de esos fondos a Nación. Cuando las provincias se van atrasando, ¿no es cierto?, no reciben nuevos fondos y los fondos se van subejecutando. Al subejecutarse los fondos, ¿no es cierto?, del Ministerio de Economía de Nación, dicen, bueno, ustedes solicitan que haya al Ministerio de Ambiente de Nación, solicitan que se aumenten los fondos, pero vemos que están subejecutados. Entonces, eso es un problema. Por Ajá. otro lado, las provincias, ¿no es cierto?, tienen, al recibir menos fondos, ¿no es cierto?, tienen menos posibilidad y menos recursos para realizar los controles, Claro. para tener estructuras más eficientes, que también incluyen las estructuras que realizan las rendiciones. Porque a medida de que más fondos ingresan y que más gente presenta proyectos, ¿no es cierto?, son más los fondos que se tienen la necesidad, ¿no es cierto?, de estructura para poder hacer esas rendiciones. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, estos fondos van destinados, más allá de todo, van destinados, ¿no es cierto?, a que el propietario de algún bosque, ¿no es cierto?, tenga una alternativa a una actividad productiva, ¿no es cierto?, para realizar un manejo sustentable. Entonces, que opte por este manejo sustentable en lugar de una actividad productiva tradicional. Dentro de los manejos sustentables tenemos lo que puede ser un plan de manejo sostenible, lo que puede ser planes de conservación, ¿no es cierto?, manejos ganaderos silvopastoriles, donde se va buscando un equilibrio con el bosque, que por ahí, ¿no es cierto?, tienen una rentabilidad menor, pero tienen un plus, ¿no es cierto?, de un beneficio para los bosques, para la biodiversidad, para el ambiente, que pues debería ser compensado, ¿no es cierto?, con esos fondos que vienen. Al yo no recibir esos fondos, ¿no es cierto?, no estoy dándole alternativas, ¿no es cierto?, a ese propietario para que opte por otro tipo de actividad, ¿no es cierto?, más equilibrada desde el punto de vista ambiental. Por eso es importante que podamos ir logrando y gestionando un aumento de estos fondos, porque estos fondos van directamente a proteger los bosques, ¿no es cierto?, al margen de que venga un porcentaje al Estado, qué sé yo, tienen como el objeto de producir una compensación, ¿no es cierto?, para ese propietario que no puede realizar otra actividad tradicional. Alejandro, pero desde la provincia, particularmente desde su secretaría, ¿cómo se llevan, además del presupuesto, ¿no?, sacando que el presupuesto es muy necesario, pero cómo se realizan esos controles? Porque las cifras de tierras que están como arrasadas, digamos, ya sea por la actividad sojera, por la compra de tierras a las que hacíamos referencia, inclusive por los desmontes ilegales, siguen sucediendo. Sí, lo que tienen que ver, ¿no es cierto?, es a través de todas las acciones que vamos llevando adelante,
este año todas las superficies, ¿no es cierto? En respecto, por ejemplo, a lo que es desmonte ilegal, hay una baja importante respecto al año pasado. Lo que es desmonte en general, ¿no es cierto? Los controles y las medidas van dando un efecto, y si se la compara versus al año anterior es mucho menor, y es menor, ¿no es cierto?, respecto a 2019. Es decir, lo que vamos haciendo no es que no haya un desmonte, no, se tienen que hacer las distintas actividades en los ambientes que corresponden, en los lugares donde se pueden autorizar, y lo que tenemos que evitar es que se produzcan en los lugares en los que no se puede hacer, como en las categorías de mayores valores de conservación. Por ejemplo, dentro de lo que detecta este año, ¿no es cierto?, hasta la fecha tenemos de lo que es desmonte, le voy a dar valores aproximados porque en la cabeza no los tengo justos, pero estamos alrededor de las 7.000 y pico hectáreas en septiembre, que es al momento cuando los tenemos sumados, y al año pasado teníamos casi 11.000. Respecto a lo que son desmontes ilegales, el año pasado estábamos alrededor de las 2.000 hectáreas y este año estamos alrededor de las 1.200, 1.300 hectáreas. Hasta fin de año nos falta, ¿no es cierto?, pero estamos en valores bajos. Ya va a venir la temporada de lluvias donde todas estas actividades paran, y los valores, digamos, han bajado en forma directa. Se va a preparar un informe que se va a presentar con los valores y un comparativo de cómo va evolucionando. Es decir, nosotros tenemos, hay que recalcar que tenemos tres, el ordenamiento territorial tiene tres colores, ¿no es cierto? Tenemos uno en verde que permite actividades. El mayor porcentaje de las actividades hoy se está dando en eso. Tenemos después actividades en amarillo, ilegales, rojo. y todas esas actividades están sumariadas. Por ejemplo, la actividad, el desmonte ilegal de Pizarro, de Antas, sí. ¿no es cierto? Cuando me llamaron a mí para preguntarme, me llamaron a la tarde, yo no tenía acceso a los archivos de fiscalización y control, pero hay 7 sumarios, no uno. Hay 7 sumarios y están todos paralizados, y el que no se paralizó va a Fiscalía de Estado para que vaya por vía judicial y se lo paralice de otra forma. Es decir, nosotros con el sistema de alerta, yo hoy tengo reclamos de que me dicen, no, detectaron 5 hectáreas. Y sí, detectaron 5 hectáreas y van a sumario, y si no están en la categoría que corresponde y no tienen la autorización, van a sumario, es decir, sea quien sea. En el caso de los pequeños productores, bueno, hay algunas consideraciones que se tienen, pero van a sumario también. Es decir, la ley nacional, la 26631, prevé que en casos de pequeños productores y comunidades pueden, ¿no es cierto?, llegar a realizar habilitaciones para subsistencia de hasta 10 hectáreas. Pero ellos tienen que pedir autorización y tienen que comunicar igual, entonces se hace igual el sumario. Se hace el sumario porque tienen que tomar conciencia de que hay que solicitar la autorización, y hay que hacer los trámites que corresponden. Muchos lo están haciendo a través de ONG, ¿no es cierto? Van buscando la forma y los van haciendo, y hay otros que no lo hacen, y el que no lo hace va a sumario. De hecho, sí, las ONG detectan, pero estaría bueno, ¿no es cierto?, de que se acerquen a la Dirección de Fiscalización y Control, vean los sumarios que están hechos. Este año tenemos como 300 sumarios, y si hay media hectárea, se hace por media hectárea, ¿no es cierto? Entonces, eso, dentro de la ¿no es cierto?, con toda la información que tenemos, todo lo que se detecta, se actúa, ¿no es cierto? Bien. Habrá algún caso que se demora, pero siempre se actúa y se hace el trámite que corresponde. Nicolás, querías hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Lazabal? ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? El tema de la ley, viste que hay la ley de limitación de la extranjerización de las tierras, que recuerdo haber leído en su oportunidad el tema de un manejo de un registro
que se lleva, digamos, provincialmente en consonancia también con la nación para un control en la limitación de las compras. ¿Ustedes tienen alguna incidencia en eso? ¿Abarca parte de tu área? ¿O qué sabés de eso? Digamos? No, nosotros no tenemos incidencia en ese registro, sí sé de la existencia, pero nosotros lo que tenemos es una herramienta que es el estudio de impacto ambiental y social. El estudio de impacto ambiental tiene una parte social, ¿no es cierto?, donde se evalúa esta posibilidad de conflicto, donde si hay una conflictos posibles, ¿no es cierto? No se autoriza el proyecto hasta tanto y en cuanto se resuelva. Es decir, no se autoriza desde la Secretaría un proyecto de habilitación, ¿no es cierto?, con un conflicto social presente. Claro. Se hace consulta, ¿no es cierto?, en el caso de comunidades, se hace consulta a la dirección a la Secretaría de Asuntos Indígenas, en todos los casos, pero más allá de eso, en las áreas que son críticas siempre se evalúa que no haya conflictos, y bueno, y está la audiencia pública, que es la instancia donde si hay un conflicto y en el proyecto no está manifestado, se nos escapó, se puede ir y manifestar, ¿no es cierto? Esa es una herramienta importante de consulta hacia la sociedad.